Es un estudio profundo, es algo digamos, de un semestre de estudio sería tal vez, pero lo vamos a dar en unas 3 horas, a ver si podemos. Y en realidad es algo que abraza todo el libro de Colosenses, toda la epístola de Colosenses, que no es larga, pero es muy profunda y tiene hilos en toda la Biblia. El libro de Colosenses es buenísimo para hacernos pensar en este asunto en particular, en el tema en el cual estamos, que es la teoría crítica de raza, la justicia social, la interseccionalidad. Todas estas cosas son muy parecidas a la herejía la cual encontró Pablo en el libro, en la epístola de Colosenses, la cual él está hablando y escribiendo en contra de ello y presentando a Cristo como la solución verdadera en contra de esta herejía. Pablo presenta a Cristo como la culminación de todos los temas de la Biblia. Es un resumen eficaz de la intención, es abarcar cualquier herejía que se parece a la que ocurrió en Colosas. Y aquí están unos puntos claves de lo que pasó en esa iglesia. Esta herejía atacó la centralidad de Cristo. Es centrado en tradiciones y filosofías especulativas. Ahí las citas las pueden ver en el 1:15 al 19, es la centralidad de Cristo. Del 2 al 9 al 10. No la vamos a leer todas ahí, eso puede quedar de tarea. Vamos a entrar después un poco al texto. Observa prescripciones, prohibiciones dietéticas, del 2:16 al 21. Observa ciertos ritos religiosos de naturaleza judía, es decir, toman otra vez unos elementos de la religión judía. Los ángeles son venerados, 2:18. Y tiene una tendencia al asceticismo, lo que es de que se privan de ciertas cosas, de comidas, de placeres, digamos, de deleites en la vida. Estos varios elementos pertinentes de la herejía colosense son buenas conexiones y son relevantes con el tema presente. Y una de esas teorías que es intrigante para nosotros ahora es que esto fue un esfuerzo enfocado a los jóvenes cristianos de la iglesia en Colosas. Dice un comentarista, Dick Lucas, en su libro The Message of Colossians and Philemon, el peligro para los creyentes fieles, arraigados y cimentados en Cristo, no radica tanto en la enseñanza falsa fuera de los límites de la iglesia cristiana. Los testigos de Jehová, por ejemplo, con su incapacidad de confesar a Cristo como algo más que el ser creado, más elevado, hacen que sus conversos se conviertan entre los asistentes a la iglesia y los paganos insatisfechos, rara vez de los verdaderos creyentes. No, el peligro para el joven converso entusiasta proviene del error dentro de las iglesias. Una enseñanza que es en gran parte, incluso enfáticamente cristiana, pero que ha sido influenciada más de lo que cree por el espíritu de la época. ¿Se fijan bien? Es decir, las doctrinas las cuales nosotros estamos comprometidos a ellas, las cuales nos dirigen en la vida, digamos cosas como la compasión al pobre, cosas como la justicia de Dios. Estas cosas están siendo torcidas, dobladas, hechas a servir no a Cristo, sino que a un movimiento político, una sociedad nueva. Y todo esto, es que Cristo hubiera querido esta justicia, Cristo hubiera querido
esta distribución igualitaria, cosas así. Cristo fue socialista, dicen muchos. Aunque lo decían antes, hoy ya no, es muy obvio ya, no lo dicen así, sino que dicen, si Cristo estuviera vivo ahora, Él votaría demócrata, dicen muchos. Bueno, los adversarios de Pablo ofrecen la llenura de vida, como dice en el 2:10, miremos ahí en el libro de Colosenses, lo acabamos de leer. Habéis sido hechos completos en Él, es Cristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Es decir, la llenura de vida que se presenta en el 2:10 viene de Cristo, pero los adversarios de Pablo en ese día, ellos decían, no, la llenura está en otra cosa. Ofrecen libertad espiritual, afirman una visión más profunda del mal y una protección especial. Ahí van a ver todas las citas ahí en sus notas. Y Lucas concluye su lista citando la implicación de Pablo de que estos visitantes estaban instigando división en la misma iglesia. Y así se ven los paralelos en el tema presente, ¿verdad? Pues en nuestras iglesias la TCR, la interseccionalidad, reclama una visión exegética especial, es decir, un entendimiento nuevo de cómo deberíamos de leer la Biblia. Y eleva su posición como una lectura más cercana al texto. Oh, ustedes calvinistas, ustedes reformados, ustedes lo que sea, no entienden de verdad la Biblia. La Biblia se trata de liberación, la Biblia se trata de revolución, la Biblia se trata de derrumbar gobiernos y levantar el socialismo, el comunismo. Así decían los teólogos de liberación antes, ahora no, se han hecho más sutiles. Dicen, la perspectiva conservadora es formulada por dueños de esclavos blancos europeos cisgénero. No sé si han escuchado ese término. Cisgénero es de alguien que nace y dice que es de ese género todavía. Si yo nací varón y yo digo que soy varón y soy heterosexual, soy cisgénero. Usted que es mujer, nació femenina, es femenina, usted es cisgénero o cisgénera. Todas estas cosas se ven en estas filosofías y se ven también ahora en el tiempo moderno. Bueno, pero entremos entonces a la presentación de Pablo, la identidad de Cristo en Colosenses capítulo 1, verso 15 al 22. Aquí entonces tal vez van a sentir como que el tema se ha apartado de la TCR y la interseccionalidad, pero le garantizo que esto todo tiene que ver junto, porque Pablo ahorita va a presentar la teología, es una presentación positiva, y va a presentar la apologética después, y después de eso las aplicaciones verdaderas, cómo en realidad viene la justicia de Dios verdadera y cómo en realidad debe de cambiar el mundo, todas estas cosas. Bueno, Colosenses capítulo 1 del 15 al 22, dice la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia y Él es el principio,
el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o los que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Me pasé un verso, pero está bien. Miren cómo que aquí como hasta parece, es un planeta. Si vamos en una nave espacial, andábamos en una nave espacial y acabamos de acercarnos a un planeta tan inmenso con una gravedad tan grande que como que vamos a chocar, nos está jalando. Este pasaje tiene una gravedad tan tremenda. Así es que vamos, y como estamos de alta altura, y vamos a tener que pasar por alta velocidad también. Pero tengamos, a ver si que el Espíritu de Dios nos ayude. Pablo está exponiendo un gran número de ideas y que están forjadas en el crisol teológico, es decir, que el Antiguo Testamento en Pablo está vivo, está caliente, está formando su teología. El Antiguo Testamento es de donde él saca esta teología. Esto no es invento de Pablo. Eso fue muy importante para Pablo, para que convenciera a los demás. Pablo quería que sus oyentes y lectores supieran de que esto viene de la Biblia que ellos ya tenían en mano, para hablar figuradamente, porque antes no la tenían en mano, la tenían en rollos en las paredes, en las sinagogas. Pero era esa Biblia que ellos tenían, ya tenía lo que él está predicando. Entonces, uno de los primeros puntos que él hace, que dice que él, es diciendo Cristo, es la imagen del Dios invisible. Y aquí es algo muy interesante. Vamos al libro de Isaías capítulo 40. Del verso 18 al 20. Voy a marcar Colosenses. Isaías 40 del 18 al 20. ¿A quién pues asemejaréis a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararéis? El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro, el platero le hace cadenas de plata. ¿A dónde está ahí? El 20. El que es muy pobre para tal ofrenda, escoge un árbol que no se pudra, se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. Verso 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han anunciado desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina
y los despliega como una tienda para morar. Dice usted, ¿qué tiene que ver esto con cualquier cosa? Fíjense bien el contraste del verso 18. ¿Quién es como Dios? Bueno, el que está haciendo el ídolo, funde al ídolo, con manos de hombre hace un ídolo. Y el ídolo es la misma palabra de icon, que en el griego se usa en la Septuaginta. La traducción del Antiguo Testamento en griego se llama la Septuaginta. Y la palabra icon es la que se usa para imagen. Es decir, ídolo y imagen es la misma palabra. Entonces, lo que están haciendo aquí es una imagen de Dios. Está un artífice, hace un ídolo, hace una nueva forma para enfocarse en esto y darle el crédito que esta cosa es Dios. Y esto también tiene que ver mucho con lo que se encuentra en Éxodo, capítulo 20. Dice Éxodo capítulo 20, verso 4, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Muchos dicen ídolo para adorar a este ídolo. Pero no, eso no es el pecado del segundo mandamiento. El pecado es formar un objeto visual para atribuir a ese objeto visual la identidad de Yahweh. Ponerle a este objeto el nombre de Dios. Y eso es exactamente lo que hicieron ¿dónde está? El Éxodo capítulo 32. En el verso 2, Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, traédmelos. Verso 3, entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían las orejas y los llevaron a Aarón. Él los tomó de sus manos, les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, miren lo que dice, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para Yahweh. La identidad del ídolo no es nadie más que Jehová mismo. Ellos han hecho a Dios en forma de quien ellos quieren que sea. Ya ven, ese es el pecado del segundo mandamiento. No es otro ídolo, no es otro Dios, sino que es hacer de Dios lo que uno quiere. Y aquí entonces, por eso es que Isaías, reflejando en ese pecado del segundo mandamiento, da esta profecía en el capítulo 40, es decir, uno que está formando una imagen de Dios, un icon, con sus propias manos. Una visualización de la deidad es una encapsulación de la cosmovisión del que hace el ídolo. Es decir, yo hago un Dios de acuerdo a mi posición de lo que yo pienso de la vida. Yo quiero un ejemplo muy vulgar. Yo, digamos, soy homosexual. Yo digo que Jesús es homosexual. Eso es, para ponerlo lo más simple. Se pueden ver en varias imágenes populares. Yo, digamos, soy un latino con piel café
Jesús es un latino con piel café. Jesús es Che Guevara, un revolucionario. Es un ídolo, de acuerdo al Éxodo 20, verso 4. El ídolo o el Dios es un axioma fundamental sobre es lo que se cimienta toda la estructura del pensamiento de un ser humano. Y cuando los dioses falsos o ídolos son nombrados en las Escrituras, se muestra que son deficientes, son muertos, no se mueven, no ofrecen poder ni protección. Miren Isaías 46, este pasaje es muy importante. Isaías 46, verso 3. Escuchadme, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, los que habéis sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz. Aún hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta vuestros años avanzados yo os sostendré. Yo lo he hecho, yo os cargaré, yo os sostendré, yo os libraré. ¿A quién me asemejaréis? ¿Me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? Es decir, ¿a quién me parezco? ¿A quién ves? ¿Qué te imaginas cuando me ves? ¿O a qué me puedes comparar? Está diciendo Dios. Piensen, ¿por qué está Dios está tomando tanto esfuerzo para expresar esta idea de que no hay nadie como Dios? Dice, los que derrochan el oro de la bolsa y pesan la plata en la balanza, pagan a un orfebre para que haga un dios de ello. Se postran y lo adoran. Es decir, pagan por un pedazo de oro para postrarse ante ello. Lo levantan en hombros y lo llevan, lo colocan en su lugar y ahí se está, no se mueve de su lugar. Aunque alguno clame a él, no responde, de su angustia no lo libra. No se mueve, no come, no respira. Y aquí está el punto clave. El verdadero icon es Jesús, la verdadera imagen. Él no fue creado, pero nació del vientre de una mujer sin pecado. Él vivió, Él vive, Él comió, Él respira, Él platica, Él se mueve. Y como dice aquí en Colosenses 1:16. En el 15 digo, Él es, y es la misma palabra, Él es el icon. Él es, si usáramos la misma palabra del Antiguo Testamento, Él es el ídolo verdadero. No forjado, no hecho por oro fundido, por manos de seres humanos, sino creado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué Dios dijo no hagan imágenes de cosas del cielo, semejantes a cosas del cielo, en el Éxodo 20, verso 4? ¿Por qué? Porque Dios ya tenía su imagen que iba a dar al pueblo de Dios. Jesús ya lo tenía en mente. Por supuesto que sí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿De dónde entonces saca esta idea Pablo? Proverbios 8:22. Otro pasaje favorito. Proverbios 8:22. Se personifica la sabiduría a propósito. Es decir, no es un poema solamente. No es
idioma, lenguaje figurado. Aquí en realidad está hablando una persona. Proverbios 8:22. El Señor, Jehová, me poseyó al principio de su camino. Desde entonces tiene uso de conocimiento Jehová. ¿Desde cuándo? Desde las eternidades. desde antes que todo y antes que todo. Nunca hubo un tiempo donde Dios no tenía conocimiento y sabiduría, donde Dios no fue omnisciente. Miren aquí entonces, 8:22. El Señor me poseyó al principio, ahí como ustedes dijeron, de su camino, antes de sus obras, de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra, cuando no había abismos fue engendrada, cuando no había manantiales abundantes en aguas, antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas fui engendrada. Cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo, cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando el mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra. Esto me conmueve, es bellísimo. Es como mirar al sol. Yo estaba entonces junto a Él como arquitecto. Y miren hermanos, era su delicia día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Padre y el Hijo antes de todo el tiempo, antes de las eternidades? Se regocijaban en compañerismo el Padre y el Hijo. Regocijándome en el mundo, en su tierra, teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Así entonces fue el compañerismo del Padre y el Hijo. Y de ahí entonces es donde Pablo ha tomado esta idea, esta teología de quién es Jesús. Él es la sabiduría del Padre mismo, como una lámpara y su luz resplandeciente, una lámpara que nunca se encendió, que siempre ha estado encendida, que nunca alguien tuvo que ir a encenderla. Esta lámpara siempre ha tenido su luz. La lámpara y la luz, el Padre y el Hijo, siempre resplandeciendo, siempre saliendo del Padre es el Hijo. No solo Pablo, el gran teólogo, tomó esta idea, sino que también Juan, en Juan capítulo 1, en el verso 1, dice, en el principio existía el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra, la sabiduría, la lógica, la razón. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Miren, verso 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, es tan importante este pasaje, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Miren, porque el mundo se fundó en la sabiduría de Dios, quien es Cristo mismo. Toda la vida que florece, que prospera, todo lo bueno viene de la sabiduría de Cristo. Y Él es la vida, en Él está la vida, es decir, su revelación, sus escrituras, sus instrucciones, su
Torah, para darle el sabor hebreo, su Torah es lo que da vida, que son las instrucciones de la vida y luz, como la lámpara en el tabernáculo, que guía al pueblo en su camino en el desierto. Esta vida que nos preserva en el desierto contra las fieras que están alrededor. Esta vida que nos da prosperidad, aun si somos pobres en material, somos ricos en vida en Cristo. Y esto es lo que está diciendo Pablo aquí, porque Pablo en otros lugares dice, yo sé cómo vivir con mucho y con poco, porque él tiene la vida de Cristo. Así se ha preservado. En él estaba la vida, y la vida era de la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas, bueno, no la comprendieron. Esta es la identidad de Cristo, y en él está la suma de todas las intenciones de Dios. ¿Ya ven? La arquitectura del universo es por Cristo. El diseño de toda la trama de la creación, el diseño de todo lo que ha pasado, es Cristo. Las implicaciones son profundas, son muy profundas. Es un caramelo que no se acaba. Uno puede estar pensándolo todo el día. ¿Saben qué? Eso es lo que hacían los puritanos. Salían a caminar, pensaban en la supremacía e identidad de Cristo y lo adoraban. Lo adoraban. El deleite del Padre y el Hijo. ¿Cómo fue ese tiempo? Es bellísimo. Es una doctrina que uno se puede, la Biblia es la única cosa en lo que uno se puede obsesionar y no se pierde la vida. La Biblia es lo único que cuando uno se obsesiona con ella, la vida florece. Es tan buena la palabra de Dios. Por eso dice el salmista en el Salmo 119 que la palabra de Dios es como miel, tan dulce como la miel. Un pasaje más en el tema de la identidad de Cristo. Véase el Hebreos capítulo 1. La persona de Cristo es la culminación de todo. Dice la palabra en Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, es decir, Dios ha hablado, porque todos los escritores del Antiguo Testamento son profetas. Moisés fue profeta, David fue profeta, Daniel, Isaías, Jeremías, son profetas. ¿Qué es un profeta en el Antiguo Testamento? Un profeta en el Antiguo Testamento es un intérprete de la palabra de Dios, el Torah, que ellos tenían, y ellos predicaban predicaban a la gente, redarguyéndolos, amonestándolos por medio de la palabra de Dios que ellos tenían, que es el Torah, pero también el Espíritu Santo les daba conocimiento de lo que estaba por venir. Pero todas las profecías del Antiguo Testamento están para decirnos o apuntarnos a Cristo. ¿Necesitamos algo? Ok. Entonces, esta revelación de Dios en el Hebreos capítulo 1, verso 1, en muchas ocasiones, de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó, miren esto, heredero de todas las cosas, por medio, miren, heredero de todas las cosas
y por medio de quien hizo todas las cosas. Entonces, el universo es diseñado para Él y por Él. Es asombroso para mí. Y ahí nos pudiéramos quedar todo el día, pero tenemos que marchar adelante porque vamos de alta altura y alta velocidad. Si quisiéramos aterrizar, tomaríamos meses ahí para descubrir el gran templo bello que Dios ha preparado en sus escrituras. Pero ahora vamos al capítulo 2 de Colosenses, la supremacía de Cristo. Vimos la identidad de Cristo, ahora la supremacía de Cristo. Colosenses 2 saca a la luz el tema que presionó a Pablo para que escribiera a la iglesia de Colosas. Primero estableció la identidad y luego se mueve para refutar esas ideas que buscan usurpar la supremacía de Cristo. Pablo llama al lector a la unificación bajo el estandarte de Jesús. Todo lo que está dividiendo a los colosenses lo deshace Jesús. Si el mundo está hecho de acuerdo a la arquitectura diseñada para Cristo, entonces todas las herejías y las ideas falsas que tienen los herejes de Colosa se deshacen, se desvanecen. De la misma manera, las ideas de la TCR y la interseccionalidad y la justicia social desvanecen, se deshacen. No hay oxígeno para ellos en el corazón del cristiano. No sobreviven en el ambiente de la alma del cristiano. Porque pues aquí los adversarios de Pablo buscan subyugar a Cristo bajo nuevas filosofías. Cristo no es suficiente para la paz, no es suficiente para la justicia. Ellos requieren otras cosas, requieren reparaciones, requieren pagos para ciertas razas, requieren identidad, nueva teología, hechas por los escogidos de ellos. Pero Pablo dice que los cristianos están unidos por un verdadero conocimiento del misterio de Dios, quien es la persona y obra de Cristo mismo. El peligro es que este conocimiento está como comprometido, se ha mezclado y ya no forma la base para estos creyentes. Como tal, inevitablemente se formaron fisuras y los colosenses se fragmentarán. En otras palabras, desplazar a Cristo como el centro unificador de todas las creencias y prácticas destruirá la comunión cristiana. Buen ejemplo sería si, digamos, una persona entran aquí, una persona blanca y una persona afroamericana. Y yo como pastor que ha abrazado la teoría crítica de raza, yo digo, este blanco ha oprimido a este negro. Automáticamente ya lo pienso así. Y cuando me acerco y cuando predico, yo digo, la gente blanca ha sido racista y está en este momento oprimiendo al hombre negro. Bueno, el blanco que está sentado ahí es un adicto a drogas y está triste y se va a matar. Pero está buscando una última vez una esperanza. Y el hombre negro es un hombre próspero, rico, de mucho dinero. Y dice, este país ha sido muy bueno conmigo. Bueno, ¿qué hace entonces? Ahora yo le estoy diciendo a este hombre que el hombre blanco lo ha oprimido a este hombre. ¿Es el evangelio? ¿Es la Biblia? ¿Es la supremacía de Cristo, la identidad de Cristo? No tiene nada que ver. Pero eso es lo que está pasando. Dice el comentarista Richard Melek. Bueno, en el verso 4, miren cómo dice,
Esto lo digo que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Y Richard Melek, el comentarista en el Baker Exegetical Commentary, dice, la verdadera amenaza era que pudieran ser engañados por una línea rápida o por una conversación fluida. La iglesia tuvo que aprender a ver más allá del lenguaje refinado de los herejes, a los argumentos vacíos y condenatorios que presentaban. Por lo tanto, debía crecer en el conocimiento de Cristo para evitar las trampas engañosas de los argumentos heréticos. Estos argumentos heréticos surgieron en la apariencia de una teología más profunda. En realidad fueron sutiles incursiones de herejía. En el verso 6 y 7 leamos, por tanto, aquí en Colosenses 2, 6 al 7, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. No lo mencioné en el pasaje, verso 1 de capítulo 2 de Colosenses, dice, porque quiero que sepáis que gran lucha tengo, y el idioma ahí es muy enfático en el original. Él se está torciendo con dolor sobre esto. A él le duele mucho, hasta le duele el estómago. Que sepáis, tengo gran lucha por vosotros y por los que están en la Odisea, por todo lo que me han visto, que sean alentados y sean unidos, alcancen las riquezas que proceden de plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. Miren aquí, lo que Pablo está diciendo es de que la seguridad, la certeza, lo completo de Cristo es en Cristo. Y no hay aquí un deseo de, necesito terreno, necesito cierto tipo de justicia, porque me han oprimido, algo así. Esta idea de oprimido y opresor no entra en esta narrativa, porque todos somos opresores, porque todos somos pecadores. Nosotros somos lo que hemos hecho el mal, y Cristo es el liberador de nosotros, porque nosotros estamos cautivos al pecado, no cautivos a la raza blanca. Se oye hasta ridículo. Bueno, 6 al 7. El llamado de Pablo es andad en Él. El camino de Cristo es esa que es iluminada, y lo mencioné hace poco, como en el tabernáculo estaba la lámpara enfrente de la mesa con el pan de la presencia. Eso significa que Dios con nosotros. Es como una casa con habitantes. Cuando uno entra ahí, digamos, usted tiene permiso. Si usted entra a la casa donde alguien vive y abre la refrigeradora, ¿qué va a encontrar? Un jamón, tal vez, unas tortillas, tal vez los frijoles de anoche. Esperamos. Quiere decir que la casa está habitada, alguien vive ahí. Cuando el sacerdote entra a la casa de Dios, al tabernáculo, ¿qué encuentra? Un pan. Hay comida y hay luz, una lámpara encendida. Dios con nosotros es el tabernáculo. Pero esa lámpara no solo significa la presencia de Dios, sino que significa su dirección. Yo estaré con ustedes. Yo voy a andar. La luz de Dios es la dirección de Dios. Entonces aquí en el verso 6 y 7, Pablo dice, andad en Él, así como el pueblo de Israel anduvo dirigidos por la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? El pilar de fuego y la nube. Y el camino de Cristo, es decir, el camino que Dios nos da para andar en el desierto y llegar a la tierra prometida, que es el fin de nuestra vida. Firmemente, el verso 7 dice, firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en nuestra fe,
tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Es decir, en Jesús, su enseñanza, su obra, su persona, se hallan todas las instrucciones de Dios, las cuales unen al pueblo de Dios. Y fuera de la persona de Cristo y su obra, no hay nada que puede cumplir lo mismo. Y en el verso 8, mira que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Mira, esto es un buen compañero a la Biblia, es la filosofía de James Cone. Este es un buen compañero a la Biblia, es la Enneagram, como le están diciendo. Este es un buen compañero a la vida, es el Global Peace Plan de Rick Warren. Esto es un buen compañero a la Biblia, cosas así. Siempre dicen así porque, todos aceptamos la Biblia. Y si algo es buen compañero de la Biblia, entonces, hay que aceptarlo también, ¿verdad? Hablando de estas filosofías falsas, habla el teólogo Norman Geisler, con quien no estaba siempre yo de acuerdo con él, pero aquí dice algo muy apto. Pablo escribió aquí, no contra toda filosofía, sino contra la filosofía falsa. Como la Biblia también habla contra la religión falsa, la falsa filosofía, en particular en Colosas, era hueca, es decir, no tiene vida y no da vida. Es engañosa, basada en tradición humana más que en Cristo. La verdadera filosofía cristiana toma cautivo todo pensamiento para hacerlo obediente a Cristo. De acuerdo a 2 Corintios 10, la filosofía es el amor a la sabiduría, pero si uno ama la sabiduría que no es Cristo, la suma de toda la sabiduría, ama un ídolo vacío. Y aquí está algo interesante porque una de las presentaciones del pastor Voddie Baucham, él habla de la gnosis moderna de este tema de la TCR. Y él dice, si tú has tratado con alguien que abraza este tema, tú vas a encontrarte con esto. ¿Has leído el autor Ibram X. Kendi? ¿Has leído a Jemar Tisby? ¿Has leído a la White Fragility? ¿Has leído A History of the United States? ¿Has leído a Howard Zinn? Todas estas son fuentes que han surgido recientemente. Y son nuevas ideas de cómo interpretar la historia de la humanidad y cómo interpretar los asuntos de raza. Y todas estas cosas son como una nueva gnosis. Si no has leído, entonces no puedes saber, no sabes y no puedes tener opinión sobre esto. Es un gnosticismo, lo que habla Voddie Baucham. Busquen ese mensaje en YouTube. O en cualquier lado, tal vez ya lo quitaron de YouTube. Ya nos tenemos que quitar la costumbre de YouTube, yo creo. Estas herejías falsas, estas ideas se ponen en contra de Cristo. Sigamos leyendo Colosenses así para terminar. Mira que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía, vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque miren, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿Qué quiere decir eso? Que los esfuerzos de Dios, la actividad de Dios encuentra su fin en la persona y obra de Cristo. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él fuiste circuncidados con una circuncisión, es decir, en Él está la arquitectura, la idea de ser santificados. Y así, y cuando nos unimos a Él, hemos sido sepultados, de acuerdo al verso 12, con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él,
habiéndonos perdonado todos los delitos. Es decir, el delito de el blanco, supuestamente el delito es ser blanco. Y si es cierto que es un delito ser blanco, eso también es perdonado. Pero ellos dicen que no. Ellos dicen que todavía el blanco tiene que pagar con dinero, ceder posiciones, destruir su teología, derrumbar sus estatuas, deshacer sus instituciones, deshacerse de su terreno y regalárselo. Es lo que hicieron los comunistas, le quitaron los terrenos a los ricos y supuestamente se los dieron al pobre, pero no, ellos se apoderaron. Eso es en realidad lo que van a hacer, lo que quieren hacer. Miren cómo dice el 14, habiendo cancelado el documento de deuda, ¿le debemos entonces una deuda a los oprimidos o a Dios? Yo creo que a Dios. ¿Y qué es lo que Dios hizo con ese documento de deuda? Lo canceló. Cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Es decir, el hombre blanco y el hombre negro, el latino y el asiático, no tienen contienda en Cristo. No hay más contienda. Y ahora uno piensa, ¿y si hay uno pobre o uno rico, lo que sea en la iglesia, qué pasa entonces? ¿Cómo puede existir eso? Que un pobre próspero, con mucho dinero, y haya uno que ni tiene ropa en la iglesia. Eso, hermano, ahí también hay aplicaciones que vamos a ver después. Pablo sí habla de eso. Sí hay un camino para ayudar al pobre. Por supuesto, pero no es a la fuerza y no es por gobierno. Esa es la clave. Así entonces, y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto al día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, o si es de cierta raza, porque aquí también cabe eso. O si es de cierto partido político, o lo que sea. Que nadie constituya vuestro juez. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os desfraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Es decir, de que nos quite el gozo de Cristo con este sentido. Digamos que yo soy un creyente en la TCR, digamos, otro ejemplo. Y yo, cristiano, me deleito en Jesús, ¿verdad? Pero cuando abrazo la teología de la TCR, en vez de deleitarme en Cristo, yo me siento como que me han robado, como que lo que me pertenece a mí me lo han quitado. Yo me siento como amargado con el país. Y yo conozco así, como cuando yo estaba en la high school, habían grupos como La Raza, que decían, se han robado la tierra de México y se tiene que regresar a México. Y me decían, tú eres latino, tú debes de estar junto con nosotros. Y yo digo, este país me ha dado más de lo que yo puedo imaginarme. Y aquí vivo próspero. ¿Y cómo es que yo quiero quitarle la tierra, que me lo regresen a mí? No, es que a ti te pertenece más. Bueno, no soy mexicano, soy de El Salvador, así que a mí no me pertenece nada, la verdad. Pero la cosa es de que así siempre van a encontrar de
de ese modo de pensar, siempre se puede encontrar algo por qué estar amargado. Pero la vida cristiana no es de estar amargado. ¿Qué lo es? Lo vamos a descubrir dentro de poco. Pero yo creo que usted ya sabe qué lo es. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación, como dice, verso 19, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si habéis muerto con Cristo los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún viviráis en el mundo, os sometéis a preceptos como no manipuléis, no gustéis, no toquéis? Es decir, buscando una justicia propia, buscando bondad propia, y no mejor ir con fe a Cristo, dejando que Él clave nuestras deudas a la cruz. Según los preceptos, dice el verso 22, todas las cosas se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahí termina Pablo con su discurso sobre la supremacía e identidad de Cristo, y después entra a las aplicaciones. Y ahí entonces más profundidades de Dios. Eso es todo por esta presentación. Vamos a seguir a la próxima en unos minutos. Tomemos un break. Pidámosles al Señor por un momento breve en oración que nos ayude a absorber esto. Señor Jesús, gracias por tu palabra tan profunda que apenas le rascamos la superficie. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender más de ti cada día y que nos sigas ayudando aquí, presente con nosotros, la lámpara de tu palabra aquí entre nosotros, la presencia de tu Espíritu aquí entre nosotros, para que sigamos adelante con este tema. En el nombre de Jesús. Amén.